Cruz Salcedo, soy médico pediatra del CAP Miraflores de Salud. Con ustedes esta tarde vamos a desarrollar el tema de inapetencia. Bien, acá tenemos algunas competencias a alcanzar de determinados conceptos que tenemos que tener en cuenta y presente. Primero, bueno, tenemos que tener en cuenta estos principales conceptos. Tenemos que conocer las manifestaciones y la clasificación clínica de la inapetencia en niños, así tener los conocimientos necesarios para poder realizar un correcto diagnóstico y poder enfocar nuestro tratamiento. Ahí tienen la bibliografía que pueden consultarla. Bien, empezamos con un caso clínico que es muy resaltante en la consulta. Tenemos un paciente varón de 3 años que es traído a consulta médica por madre quien refiere que desde hace aproximadamente un año presenta falta de apetito, así también nota un estancamiento, ¿no? Esto es algo subjetivo de la madre en cuanto a su peso y su talla. El examen clínico nos demuestra una piel pálida con un panículo adiposo escaso, ¿no? Un cardiorrespiratorio sin particularidades, un abdomen distendido, no dolorosa la palpación, sin visceromegalias y el resto del examen clínico normal. Ahí tienen las desviaciones estándar del score Z, ¿no? Lo resaltante del peso que sí evidentemente está entre menos 2.1. Bien, entonces esto vamos a desarrollar al final, vamos a ver nuestro caso clínico, al final vamos a poder ver qué es lo que está pasando acá en este caso. Primero, conocer algunos conceptos importantes en cuanto al apetito. Se define como un deseo de comer y beber sustancias que son netamente nutritivas. Este fenómeno surge en sí y es mantenido a sí mismo por diversas complejas interacciones entre tanto la parte psicológica y también anatómica y fisiológica de cada individuo. Básicamente lo que es el hambre y la saciedad están controlados por el hipotálamo. Ahí ven la localización del hipotálamo. Entonces, diversos estímulos, estos principalmente aferentes, ¿no? Que al final son integrados en el hipotálamo, ¿no? Estos estímulos pueden ser mecánicos, químicos, ¿no? Mecánicos, ¿no? Mediante el uso de los músculos de la masticación, químicos a través del olor, etc., ¿no? Entonces todo esto va a integrarse a nivel hipotalámico y va a dar lo que es el estímulo para poder, y también lo que es la saciedad. Entonces en la boca va a estimular continuar la que es la masticación, va a estimular continuar la alimentación, mientras que un estómago pleno, ¿no? Un intestino pleno también va a inhibir también el estímulo del apetito. Entonces, las regiones que se estimulan en la parte del hipotálamo son las siguientes, ¿no? Tenemos el núcleo ventromedial, ahí en la parte azul, ¿no? El círculo más grande. Al ser estimulado, ¿no? A través de lo que es la ingesta de alimentos, va a aumentar su actividad a través de los nervios del sistema nervioso simpático y va a causar una disminución, ¿no? De la ingesta de alimentos por saciedad. Mientras la parte lateral, la parte verde que ven ahí en este núcleo, va a estimularse la ingesta a través de fibras del sistema nervioso parasimpático. Entonces entramos al concepto básico de inapetencia, ¿no? La inapetencia infantil, ¿no? Es el rechazo de los alimentos, ¿no? Que se puede definir como un fenómeno por el cual los niños, ¿no? Rehúsan a comer, ¿no? Y asumen un comportamiento particular, cada uno de ellos. Pueden ser cerrando la boca, ¿no? Impidiendo el ingreso de los alimentos o simplemente lanzando, ¿no? Arrojándolo fuera, no se les ofrecido. Entonces, esto es un motivo frecuente de consulta. Entonces, cuando ustedes estén en consulta alguna vez van a escuchar esto es
el pan de cada día, ¿no? Los padres preocupados porque los niños de un momento a otro que comían bien, de un momento a otro ya no comen. Entonces nosotros tenemos que enfocar esto para hacer un correcto diagnóstico diferencial. Entonces acá hay dos grandes grupos que enmarcan lo que es la inapetencia. Entonces tenemos lo más frecuente, que es lo que es la falta de apetito o hiporexia funcional, que es lo más frecuente, como les decía, y la hiporexia o inapetencia básicamente de carácter orgánico, que traduce un problema o alguna enfermedad, ¿no? Entonces, lo que es la inapetencia orgánica o hiporexia orgánica puede ser a veces difícil de establecer, ¿no? Hay que buscar cuál es la causa de repente o enfermedad que está causando, o sea, de repente un proceso o un síntoma de una enfermedad. O sea, hay múltiples enfermedades que la pueden producir. Entonces, hablando acerca de lo que es la inapetencia funcional, ¿no? Entonces, muchas veces la causa de esto, ¿no? Apartando lo que es las causas orgánicas, lógicamente, puede haber de repente algunos problemas, ¿no? En lo que es la hora de la alimentación, ¿no? Muchas veces por la modernidad, a veces la alimentación de los niños pequeños está derivada a personas ajenas del núcleo familiar y muchas veces puede acarrear esto problemas de falta de límites, de repente uso de aparatos electrónicos, ¿no? Un apoyo que no debería, ¿no? Un estímulo externo que no debería estar presente. Asimismo, algunos problemas patológicos en el hogar, si el madre principalmente, ¿no? O el padre que está ahí de repente tiene problemas en orden alimentario, ¿no? Desórdenes alimenticios familiares, ¿no? Orexia, anorexia, etc. Así también en adolescentes, ¿no? En las grandecitas, ¿no? El bombardeo o lo que es el estímulo, las propagandas, ¿no? Para adelgazar, ¿no? Para verse bien y todas las cosas, ¿no? La influencia externa, ¿no? De sus mismas compañeros, compañeras. Y bueno, algunos problemas del ámbito ya de problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? También puede ser una causa. Entonces tenemos principalmente en la área pediátrica diversos estimulantes del apetito. Entonces, básicamente el hambre es el primero de ellos, pero también las formas, para al menos en el ámbito pediátrico, la presentación, el olor de las comidas, el sabor, ¿no? Las variaciones, ¿no? Una comida monótona a veces también a los niños un poco que los cansa y bueno, dejan de comer. Asimismo, en la atmósfera especial, ¿no? En torno a lo que es la alimentación, ¿no? Si hay un árbol agradable, ¿no? Alejado de gritos o presiones, también ayuda, ¿no? Es un estimulante. Entonces, todo hay que eliminar los factores externos nocivos para que puedan limitar la mala alimentación. Entonces, acá tenemos los errores frecuentes que pueden ¿no? estar en torno a esto. En cambio, los padres muchas veces no tienen conocimiento de eso, y por eso es de importancia poder explicar, ¿no? Todos estos conceptos anteriores. Tenemos que hacer una discriminación si esta inapetencia es reciente o siempre ha sido el niño así. Hay niños que de por sí no tienen muy buen apetito, entre comillas, pero tienen una ganancia estatura buena, no tienen problemas con hemoglobina, etc. Entonces, hay que ver, ¿no? Algunos niños tienen una buena asimilación y crecen muy bien. Entonces, algunos niños que están acostumbrados a comer siempre y cuando les dé un premio, ¿no? Una golosina o algo, ¿no? Entonces, eso también no es bueno. El cuarto punto, ¿no? Similar al segundo punto, ¿no? A veces los padres tenemos esa subjetividad que no está comiendo nada, ¿no? Pero si tiene una buena ganancia estatura, no habría por qué tener problemas, ¿no? Es malo también la presión, el estrés a nivel psicológico en los niños también provoca lo que es una inapetencia reiterativa, crónica. Entonces, como bien les decía, los malos hábitos, ¿no? Una de las cosas importantes que a veces los padres se les dan, a veces la comida toda triturada o en jugos, ¿no? Y dicen que todo está en orden y bueno, si lo acaban dicen que está todo bien, pero
El eliminar lo que es la fibra, eliminar el estímulo de la masticación, también eso es nocivo. Los niños que no aprenden a masticar y comer, lógicamente, cuando sean más grandes van a tener igualmente problemas, tanto desde la dentadura hasta no acostumbrarse simplemente a comer todo triturado. Niños un poco ya saliendo de la lactancia, niños grandecitos, 1 o 2 años, a veces se les excede en el consumo de líquidos, asimismo el consumo de leche, a veces tratando de suprimir lo que es la cantidad de alimentación sólida. Niños en edad escolar, las loncheras rutinarias, ¿no? Llevar, no desayunar, esos son malos hábitos que deben eliminar. Hablando de la pseudoinapitencia, para poder hablar, primero para poder comer no tiene que tener hambre, ¿no? Si no tiene hambre no podemos forzar a un niño si no tiene para poder consumir los alimentos, ¿no? Cierta edad igualmente para poder consumir sólidos, ya a partir de los 8 o 9 meses ya tienen que consumir los alimentos ya fragmentados para estimular lo que es la masticación, ¿no? A veces el error es continuar con los alimentos batidos hasta edades más allá de 1 año, entonces eso tiene que eliminarse y explicar también a los padres. Normalmente después de la lactancia, 6 meses, 7 meses, ya disminuye la ingesta de líquidos, básicamente debe disminuirse lo que es la lactancia materna, ya no es a demanda, sino a niveles de horario, ¿ya? Y el estímulo, lógicamente, de los alimentos. Verificar siempre las curvas de crecimiento, ¿no? Acá tenemos las curvas de crecimiento, como ustedes bien saben, la normalidad está enmarcada entre estas 2 líneas rojas, que son las desviaciones estándar más 2 y menos 2. Entonces, mientras más pegado a lo que sea la línea verde, mejor. Pero tenemos un amplio rango, ¿no? Acá faltaría de repente una línea más para limitar lo que es la desviación estándar más 1 y menos 1. Son 4 carriles de normalidad que los niños deberían recorrer, ¿no? Y es importante la verificación hasta los 5 años para que tener la constatación que realmente el niño está subiendo, incrementando su peso adecuadamente. Entonces es importante informar estos asuntos a los padres, ¿no? Evitar en la medida posible el uso de estimulantes del apetito si es que no se tiene constancia o determinación o descarte de problemas netamente orgánicos, ¿no? La dieta en estos niños que son inapetentes tiene que ser en 3, 4, hasta 5 tiempos, una comida fragmentada, como se le llama, ¿no? Por partes. Entonces, ya hablamos de las golosinas y no desplazar la alimentación a terceras personas en la medida de lo posible. Evitar esto, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Niños hasta grandecitos todavía les siguen dando de comer a la boca, entonces el niño psicológicamente también no desarrolla, ¿no? su función motora, de estímulo, ¿no? Piensa que todo es el facilismo de darle a la boca, entonces eso también está mal. Lo que les mencionaba, la lactancia materna después del año tiene que tener ya un esquema, ¿no? Un horario, ¿no? Ya no es a libre demanda cuando son niños pequeñitos como era libre demanda. Y bueno, a veces las madres o los padres a veces son un poquito, se estresan, ¿no? Tratar de un poquito calmarlos y también el estrés mismo también, ¿no? Se traduce en un estrés también del niño, ¿no? Y bueno, siempre a los niños principalmente buscar la forma de la presentación de los alimentos, ¿no? A veces el estímulo también entra a nivel visual. Entonces, para hacer un correcto diagnóstico tenemos que ver cuáles son estos hábitos de comida en la familia, ¿no? Incentivar que el niño realmente coma solo, ¿no? Ver que el entorno sea agradable, etc. Entonces, para ver lo que es inapetencia, dentro de las causas orgánicas, las principales podemos encontrar lo que es la parasitosis intestinal, infecciones agudas. Si un niño está cursando con un proceso agudo, entonces, digamos, un proceso respiratorio, entonces lógicamente su apetito va a disminuir. Enfermedades gastrointestinales, lógicamente, ¿no? También va a estar su apetito disminuido, ¿no? Neoplasias, ya cuando hay un
problema ya crónico, consumo de alimentos, la anemia es uno de los factores importantes en la inapetencia de los niños. Anemia y parasitosis, eso de primera mano se tiene que descartar. Entonces, importante, nosotros como médicos tenemos que revisar, ¿no?, una adecuada ganancia estatural, ¿no?, realizar los estudios diagnósticos mínimos, ¿no?, y tratar adecuadamente las causas que se pueden encontrar. Tenemos, para hacer un correcto diagnóstico, ver, ¿no?, todos los antecedentes, ¿no?, perinatales. Un niño prematurito, su curva de crecimiento también va a estar un poco limitada, ¿no? A niños a su edad también lo van a ver de repente un poquito más flaquitos, pero si nosotros vemos que la curva de crecimiento está adecuada, entonces tenemos que dar la tranquilidad a los padres, ¿no? Ver un control es importante. Ver que su desarrollo psicomotor también del niño es adecuado, ¿no? Siempre describir el inicio, la evolución de esta inapetencia, ¿no? Cuáles son los desencadenantes. De repente algunos niños tienen un factor desencadenante, un atragantamiento, un traumatismo orofaríngeo, una lesión a nivel de orofaringe, ¿no? De repente si este niño está hospitalizado, le han puesto sondas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre es bueno recolectar todos estos antecedentes, ¿no? Y bueno, también preguntar acerca de cómo ha sido su lactancia de este niño, ¿no? Si ha sido adecuado o no, ha recibido el estímulo para lo que es la masticación. Verificar, ¿no?, cómo come el niño, si come solo, acompañado, ¿no? Si come en casa o en una guardería, ¿no?, el tiempo de duración de las comidas, ¿no? Si hay objetos de distracción, ¿no?, de repente algún medio electrónico que lo hace distraer, etcétera, el uso de fármacos, problemas alimentarios o alimenticios en la familia, ¿no?, antecedentes en lo que es la dinámica familiar. Entonces, siguiendo con el procedimiento diagnóstico y el examen físico, tenemos que ver, ¿no?, todo lo que es peso, talla, la evolución de la curva estatural, el estado nutricional, los pliegues cutáneos, ¿no?, la cantidad de panículo adiposo en los niños, y verificar si hay algún signo sugestivo de una enfermedad orgánica, ¿no?, o si hay también signos o si podemos visualizar o tener la evidencia de algún maltrato o una negligencia, ¿no?, de los niños, ¿no? Eso tenemos que tener presente. Igual tenemos que tener los signos de las principales deficiencias vitamínicas que pueden observarse en el examen físico. Entre los exámenes complementarios que podemos pedir de antemano está lo que es el hemograma, ¿no? Podemos hacer una bioquímica general, ver cómo está principalmente el metabolismo del hierro, cómo está el calcio, el fósforo, ¿no?, las proteínas. Todo lo que es función renal, función hepática, tienen que entrar en los niños que tienen estos problemas. En pequeñitos es importante también descartar lo que es las infecciones urinarias, porque las infecciones urinarias a veces no causan mayores repercusiones tanto en lo que es la sintomatología, solamente en un retraso pondestatural, si es que el inóculo, el germen, no es de la cantidad suficiente como para causar una enfermedad o una signología en particular, pero tenemos que determinar si no hay un sedimento patológico. Otras pruebas pueden ser ya un poco más específicos, anticuerpos antitransglutaminasa, hormonas tiroideas, ¿no? Bueno, ya algo ya más sofisticado de acuerdo a lo que veamos en nuestro paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta, tener presente cuáles son los criterios para que nosotros decidamos que este paciente de repente puede ser tratado ambulatoriamente o tiene que ingresar a hospitalización para poder estudiar. Entonces, todo neonato que no quiera alimentarse, no lacte o esté vomitando, tiene que estar en UCI, porque los neonatos, sobre todo, la falta de lactancia puede traducir un problema a nivel de sepsis. Entonces, cuidado en la parte de neonatología.
Si encontramos una deshidratación aguda o malnutrición grave, igualmente tienen que estar hospitalizados estos pacientes, ¿no? O sospechamos de una enfermedad orgánica grave o que requiera un mayor estudio, o si sospechamos una falta de apego o negligencia de parte de los padres, igualmente, ¿sí? El niño tiene que tener esta protección. Si es que está el menor inestable, ¿no? Con signo de una enfermedad orgánica de importancia, igualmente. Habla de riesgo social, igualmente, ¿no? Inestabilidad psíquica de los padres, igualmente. ¿Ya? O si necesariamente necesita estudios más complejos, ¿no? O si algún examen de laboratorio está evidentemente alterado, entonces necesita más estudio, igualmente tiene que quedar hospitalizado. Entonces, como para lo que es la terapéutica, si es anorexia o inapetencia de carácter orgánico, tiene que tratarse la enfermedad o patología de base. Si es funcional, hay diferentes medidas, básicamente educacionales, dirigidas a los padres. Entonces, en primer lugar, tenemos que respetar las inapetencias transitorias. ¿Qué es esto? En niños mayormente de 1 año, la ingesta de lo que es el consumo de alimentos sólidos orgánicamente suele disminuir, ¿no? Y muchas veces los padres, es su preocupación, ¿no? Mi niño se alimentaba muy bien, 6, 7, 8, 9, llegó al año y en un momento ya no quiere consumir o ya está inapetente, rechazando el alimento, come muy poco a lo que sabía comer. Entonces, normalmente cada niño, cada persona tiene su ciclo normal, ¿no? Y es normal que en ciertas edades haya una caída en lo que es el consumo de alimentos. Algunos están enmarcados entre 1 año y 3 meses, otros 2 años, dependiendo, pero siempre hay. Entonces, son las llamadas inapetencias transitorias, que son normales, ¿no? Lo único que hay que constatar es el adecuado aporte energético, el adecuado crecimiento en sus curvas. Entonces, importante hablar, ¿no? Los hábitos que les mencionaba, ¿no? El entorno para poder tener una comida agradable en el menor, ¿no? Tiene que tener su orden, su ritual, ¿no? Su higiene, ¿no? Evitando las medidas de presión o los gritos, ¿no? Para poder no poder alterar a los niños, ¿no? Es importante tener esto en cuenta. Asimismo, los estimulantes del apetito, que hay bastantes en el mercado, si no hay una indicación médica, no está recomendado darlos a diestra y siniestra. Primero hay que estudiar y verificar si es que es una inapetencia que requiere tratamiento médico o un tratamiento básicamente del entorno. Muchas veces estos, al dar estimulantes de apetito, puede desorientar, ¿no? Al problema en sí del niño que está sufriendo una inapetencia, y no nos enfocamos a la etiología. También puede causar efectos secundarios, puesto que si es que se da en exceso puede haber incluso hipervitaminosis, ¿no? Algunos estimulantes del apetito en el mercado no solamente tienen los estimulantes del apetito por sí, sino también está aunado a vitaminas, ¿no? Muchas veces algunas enfermedades sí requieren su tratamiento y hay que enfocarse ahí. Se tiene que individualizar en realidad cada paciente, estudiar cada uno. Entonces, acá les detallo algunos fármacos que son usados en la inapetencia. En el Perú, básicamente lo que más circula es la ciprestadina, con diferentes presentaciones. Como bien les decía, está el estimulante del apetito abonado a un conjunto de vitaminas. ¿Ya? Ahí están sus dosis, ¿no? Digamos, de 2 a 6 años la ciprostadina se da 2 miligramos cada 6 a cada 12 horas, dando como máximo 12 miligramos al día. Niños más grandecitos, ahí la tienen la dosis. Tenemos también otros fármacos que se dan en la inapetencia, como pisotifeno, el megestrol, ¿no? Igual ahí están sus dosis, para que puedan leer. Un poco hablando acerca de este problema en niñas, más que todo ya preadolescentes, adolescentes, ¿no? La anorexia nerviosa. Básicamente es un problema que va a ir creciendo, está creciendo, ¿no? Con una falta
una mala información a través de los medios, ¿no? Tratar de ver, ¿no?, la forma del cuerpo perfecta, entre comillas, ¿no? Muchas veces hacen que las niñas sean susceptibles a esto. Y es por eso que la frecuencia a veces está más en estos problemas en las niñas, ¿no? Entonces hay una proporción de 1 a 20 inclusive, ¿no? Entonces es importante hacer un diagnóstico temprano, evitando las posibles complicaciones crónicas, ¿no? Entonces, importante la atención en los niños o niñas que pierden peso y ven, ¿no?, que están ahí bien felices, no se preocupan. Entonces, básicamente se define como una pérdida de peso de más del 15%, ¿no?, a lo esperado, ¿no?, y puede situarse inclusive bajo el percentil 3, ¿no?, de la desviación interna 3 en cuanto al peso. Hay una percepción del adolescente, ¿no?, se percibe obeso, ¿no?, a pesar de nosotros vernos, el común de las personas lo ven, estás bien delgada, pero se siente obesa. Entonces, lo que más preocupa a estos jóvenes es que estén aumentando de peso, ¿no? O sea, más se les asusta, ¿no?, es decir, no, voy a aumentar de peso, más que la preocupación de verlos, ¿no?, que están disminuyendo. Entonces, factores de riesgo: sexo, como bien decía, el sexo femenino, la edad, adolescencia, de 10, 11, 12, hasta los adolescentes más grandes. Normalmente se ha visto que en estas niñas hay un historial ligero, ¿no?, de sobrepeso, ¿no?, y eso ha sido el desencadenante muchas veces, ¿no?, a, a tratar de bajar de peso en una forma un poco obsesiva, ¿no? Hay diversos miedos, ¿no?, una imagen corporal distorsionada, como ven ahí, ¿no? Menores que tienen dificultad en lo que es la autoestima, ¿no?, para poder controlar diversas situaciones, ¿no?, son más proclives a tener estos problemas. Ahí están las edades normalmente, ¿no?, el miedo al aumento de peso, ¿no? Muchas veces hay una pérdida de peso y lo que es la regla también igualito, desaparece, ¿no? Y es importante ese dinero porque tiene una alta mortalidad, ¿no?, si es que no está diagnosticado. Entonces, tenemos que tener presente y estar alerta ante adolescentes que comienzan a controlar sus calorías, su peso, una obsesión de evitar grasa, carbohidratos, ¿no?, una charla reiterativa en cuanto a los temas nutricionales, ¿no?, ayunos depurativos, ¿no?, de repente están ayudando y haciendo una actividad física excesiva, ¿no?, hay una compensación en sí. Entonces, ¿qué síntomas van a tener en estos casos? No va a haber una hipersensibilidad al frío, ¿no?, su piel se torna más reseca, más amarillenta, con mareos, hipotensión, calambres, y posteriormente va a bajar lo que son las defensas, van a estar proclives a diversos tipos de infecciones. Entonces, en torno a esto hay un manejo multidisciplinario porque tiene que verse tanto a nivel nutricional, psicológico, psiquiátrico, ¿no? Entonces, el seguimiento en estos casos es importante. Se debe dar el alimento, pero sin entrar en disputas con el paciente, reintroducir, ¿no?, las calorías necesarias, ¿no? Por eso es un manejo importante a nivel de nutrición también, ¿no? Hacer un control estricto, ¿no?, y si continúa perdiendo peso, ¿no?, necesariamente, o si hay evidencia de un problema de repente que va más allá de lo que es la necesidad de no solamente no consumir, entonces tiene que estar utilizado en el adolescente, ¿no? Bueno, a veces se llega, ¿no?, a nivel hospitalario a introducir los alimentos por zona nasogástrica, ¿no?, o a nivel parenteral, ¿no?, cuando hay depresión o insuficiencia cardíaca, ¿no?, diversos problemas que puedan cargar todo esto. Entonces, el objetivo es, ¿no?, siempre el entorno, ¿no?, fomentar el confort del paciente, ¿no? Por eso es algo importante, ¿no?, el apego, el hablar con los padres, ¿no?, el entorno familiar, el nivel psicológico que vemos en estos nuevos tiempos también influye, ¿no? A veces por el tema ajetreado, ¿no?, de las circunstancias de nuestro nuevo mundo, a veces están dejados los niños y adolescentes, ¿no?, muchas veces
a su deriva y proclives a muchos problemas, ¿no? La terapia familiar es importante, ¿no? Se ha demostrado que todavía los placebos a nivel de lo que es la anorexia no han demostrado ¿no? cierta efectividad, ¿no? Entonces, más que todo es la terapia psicológica y lógicamente el alimento, ¿no? La introducción adecuada. Entonces, volviendo a nuestro inicio, ahí es el caso clínico que les planteé en un inicio, ¿no? Ahí están, ahí lo tienen. Pero revisado ya este pacientito de varón, tenemos que encontraron esto, ¿no? Bueno, se le solicita sus exámenes de laboratorio, puesto que veíamos ahí un problema, ¿no? Que se podía constatar, ¿no? Un peso que estaba por debajo del percentil 2. Entonces, a estos niños se tienen que estudiar preliminarmente. ¿Qué se estudia? Lo más frecuente. De cajón, un hemograma para ver cómo están sus defensas, cómo está su hemoglobina, paquetes, etc. Bueno, vemos normal, la hemoglobina, ahí vemos 12.6. ¿no? Poniéndose en un caso como si fuera el niño de Carintino. Entonces, por la altura del equipa, nosotros normalmente disminuimos a lo que es este tipo de hemoglobina 1.1. Entonces, netamente cae en una anemia. Anemia para la altura del equipa es menos de 12, o sea, 11.9 para abajo. Haciendo una corrección, acá sería 11.5, o sea, es una anemia. Y si vemos el volumen corporal medio que está disminuido, ¿no? Lo normal es de 80 microgramos por cúbico, o la hemoglobina corpuscular media que debería ser más de 30, entonces ambos valores están disminuidos. Tenemos frente a una anemia microcítica hipocrómica, que es la que es más frecuente en nuestro medio. Entonces, por un punto es eso. Le han hecho un examen parasitológico seriado que no le encontraron nada, pero en el examen, el test de Graham, se le encuentra oxiuros. Por si acaso, los oxiuros es una parasitosis de grupo muy frecuente, ¿no? Entonces, acá tenemos dos problemas, ¿no? Que tenemos que primero solucionar. Entonces, tenemos que solucionar lo que es la hemoglobina y hacer una desparasitación estándar, ¿no? Porque es una parasitosis de grupo no solamente a él, sino a su entorno, ¿no? De repente el entorno familiar, ¿no? Hacer la desparasitación respectiva. Por si acaso, la suplementación de hierro tiene que ser mínimo 3 meses, ¿no? Entonces tiene que tener un seguimiento para ver que realmente aumente, porque primero se van a hallar los depósitos. Lo ideal sería que este paciente, ¿no? Se acaba un mes o 2 meses, le calcule su ferritina para ver cómo están los depósitos, porque primero van a llenar los depósitos, no va a haber una traducción inmediata en lo que son el volumen corporal medio, hemoglobina corporal y la misma hemoglobina. Poco a poco va a pasar. Al segundo, tercer mes recién, de repente puede elevar. Entonces es importante el seguimiento. Listo, muchachos. Ahí sería, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, me la hacen llegar.